Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende en qué momento vas a estar mirando esto. Estamos muy contentos, mi nombre es Matías Ponce, me acompaña Virginia Borrajo, sí, somos Estudio Lodge y bueno, queremos agradecerle muchísimo a la Universidad de San Martín y a la directora Mayra Jungen por la invitación a ser parte, ¿no, Virginia, de esta Edu Empleo? Nos une el propósito de ese trabajo. Virginia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Un placer estar acompañándolos y sobre todo sumando miradas y diversidad a lo que tiene que ver hoy con estas nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Se instaló fuertemente el concepto de trabajo híbrido y tenemos que explorar, tenemos que indagar un poco de qué va y cómo vamos a estar dando valor y las mejores concepciones relacionadas con eso, ¿no, Matías? Totalmente. Y cómo esto impacta de alguna manera, ¿no?, en el futuro de las organizaciones y en el futuro de nosotros mismos, digo, ¿no? Porque claramente, siempre decimos con Virginia, de hecho queremos contarle algo, estamos en lugares distintos, Virginia, grabando esto. Y esto habla, ¿no?, de las tendencias, esto habla de lo híbrido. Ustedes, de hecho, la EduEmpleo también en este año está en formato virtual. Digo, y esto habla también de las posibilidades y como nosotros decimos, ¿no?, de las luces y sombras que puede traer esto y las creencias que se asocian a si vamos a ir a un trabajo 100% virtual. Otros dicen no, tenemos que volver rápidamente a las oficinas a medida que la vacunación, bueno, los estadios de la pandemia lo permiten. Pero nosotros ahí nos hacemos muchas preguntas desde Estudio Lodge, digo, ¿no? Donde acompañamos a un montón de empresas en el diseño de algo que nosotros llamamos talento resiliente. Talento, digo, ¿no? Donde no perdamos justamente lo que aprendimos en estos 2 años, porque creemos que todo el tiempo estamos aprendiendo y evolucionando. ¿Qué nos puede pasar, Virginia, si volvemos como si nada pasara? Bueno, yo creo que hay una primera pregunta, ¿no? Porque digo, ¿para qué volver? ¿No? Digo, en muchos casos aparece este fenómeno que surge tanto en el campo organizacional, si te vacunaste, volvés, pero es real que muchas organizaciones, trabajando a través de tecnologías, incorporando la virtualidad en los equipos de trabajo, aprendiendo a tener habilidades de cómo gestionar lo remoto, fuimos generando aprendizajes distintivos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué volver? Y acá hay algo que nos empieza a marcar un rumbo, ¿no? Habrá tareas que tienen valor para realizarse en el entorno presencial y habrá otras que tienen mucho más valor para hacerse en el entorno remoto. Y hay una diferenciación que las organizaciones deben poder encontrar, que es para qué realizar determinadas cosas en lo presencial y para qué en lo virtual. ¿Y qué le es más cómodo a la organización? ¿Dónde encuentra valor? ¿Y qué combinación puedo hacer en función de esta primera exploración, no? Totalmente. Y además también tendríamos que poder pensar, digo, ¿no? Todo lo que ganamos en materia de salud personal, digo, ¿no? De espacios Absolutamente. que encontramos, digo, ¿no? Sobre todo en el diseño de ciudades del futuro, donde vemos que tenemos que estar todos más a la mano, digo, ¿no? Nuestra vida de deporte, nuestra vida con nuestros seres queridos, nuestros espacios de ocio, también recobran, y de hecho la vida en la naturaleza surge como uno de los principales drivers post pandemia, digo, ¿no? Como de alta valoración. De hecho, sabemos que hay muchas personas que emigraron hacia otras ciudades o están transicionalmente, ¿no?, en proyectos de volver a sus ciudades natales en este punto. Entonces, me parece que también ahí hay que pensar en algo que nosotros hablamos, ¿no?, de un talento ampliado en este punto y que no esté localizado en la oficina, lo que decíamos tradicionalmente en la oficina. Ahora, hay una pregunta que también nos hacemos, que es lo que nos persigue, ¿no?, en forma constante, de es si se pierden los vínculos, porque la gente, ¿no?, a veces dice, bueno, si no te ves con el otro, si no tomás un café con el otro, pareciera que no hay vínculo. ¿Y en la pandemia con qué nos encontramos? Cómo construimos vínculos desde lo virtual, ¿no? Cómo pudimos llevar adelante esto. Es verdad, digo, que quizás en algún entorno vamos a tener que volver a lo presencial para construir algo de esto, y quizás para algunas personas esto le es facilitador para construir la socialización dentro de lo que tiene que ver con tu entorno de trabajo. Pero no lo podemos generalizar, ni tampoco podemos decir que es la única posibilidad.
Digo, ¿no? Y acá también hay que entender que los equipos remotos de trabajo y los equipos virtuales no nacieron con la pandemia. Hay personas que trabajan en remoto hace más de 20 años inclusive y que han podido construir vínculos más allá de las fronteras, ¿no? Entonces me parece que hay algo que hay que reinstalar. Digo, de la tecnología nos posibilitó explorar este terreno, ¿no? Y digo, y generar un aprendizaje organizacional y ver cuánto de esto sostenemos y sobre todo lo que bien vos traías, Matías, en relación a la salud, que es la economía del tiempo. ¿Cómo empiezo a gestionar una economía del tiempo donde yo pueda elegir cuánto tiempo de mi vida personal le voy a dedicar a mi vida laboral? Porque mi vida laboral no solo era mi espacio de trabajo psíquico, sino también mi espacio de traslado, ¿no? De cuánto de este espacio yo lo puedo usar ahora y reordenar para otras actividades. Empiezo a decidir mi día personal, cómo lo uso para lo laboral. Y no solamente mi día laboral, pensando de lunes a viernes y quedando en lo personal los fines de semana. Cambia absolutamente la ecuación de bienestar, ¿no? Totalmente. Yo cuando vos decías la palabra elegir, digo, a mí se me ocurría hablar de lo que nosotros llamamos la autogestión, digo, ¿no? La autoorganización, que también tiene que ver con lo que nos pasa hoy en las organizaciones, que tiene que ver con la transformación digital, digo, ¿no? Que están sufriendo los negocios. Entonces, esta es como la contracara, digo, ¿no? El lado B de esta transformación posibilitadora, digo, ¿no? Y acá surge otro tema también, digo, ¿no? Donde nosotros para diseñar políticas tenemos que poner a las personas en el centro, digo, ¿no? Las personas en el centro con autodeterminación, con autogestión, y creo que aparece una palabra clave que es confiar en los equipos de trabajo, que los equipos van a poder ir descubriendo cuál es esa forma de volver o esa forma nueva de trabajo, y no quizás pensar en que vamos a hacer el 2x2, 4x3, digo, ¿no? Tratar de estandarizar algo de este orden cuando tenemos que apostar cada vez más a la autonomía de las personas, digo, ¿no? Bueno, pero esta autonomía también se puede dar si hay dos factores que operan. Primero es un sistema de liderazgo distinto, ¿no? Un sistema de liderazgo que no está basado en el control, sino que crea una plataforma de seguridad psicológica, sino que crea una plataforma de agilidad emocional, sino que permite empezar a tener un encuadre claro en relación a objetivos, a entregables y a entrega de valor, y a tener las conversaciones que sean necesarias en un entorno virtual o presencial. Digo, no hay un límite de lo conversacional para construir equipo. Y por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta que no solo es un tema de liderazgo, sino también va a tener que ver con un tema de lo que las personas empiezan a elegir. Si yo les doy a las personas la elección, probablemente puedan empezar a construir un propósito de trabajo, una razón de ser de su trabajo, un sentido de su trabajo, y desde lo que es el propósito y el sentido de trabajo, entender cómo ese trabajo contribuye a su propia vida personal y laboral, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuánto de este trabajo aumenta tu propuesta de valor en el mercado? Digo, ¿solo lo haces para la organización? ¿O cuando trabajas te transformás a vos mismo y también aumenta tu propia propuesta de valor? Si nosotros somos conscientes de eso y lo podemos anclar con nuestra actividad, probablemente vamos a tener un trabajo mucho más responsable, con una motivación mucho más alta en relación a eso, porque vamos a encontrar un beneficio que es único y que tiene que ver con mi propia transformación, no solo con la transformación de la organización. Liderazgo y propósito creo que son dos caras de una misma moneda que hay que trabajar muy fuertemente para que los equipos puedan empezar a encontrar un camino posible. Yo creo que acá ya empezamos a decir que cambió la pregunta, no es cómo volvemos, digo, ¿no? Sino es hacia dónde vamos. Y en ese hacia dónde vamos es claramente el cambio de la cultura, el cambio del liderazgo, digo, ¿no? El cambio de cómo nos volvemos cada vez más resilientes. Porque hay algo que aprendimos en la pandemia también, y seguimos aprendiendo, es que los cambios, este mundo bunny, digo, ¿no? Este mundo no lineal, este mundo de alguna manera disruptivo, este mundo que nos genera mucha ansiedad, tenemos que poder encontrar la forma de aumentar nuestra resiliencia. Y esa forma es a partir de cómo construimos talento sostenible en el tiempo. Y es apostando, digo, ¿no? Claramente a cómo construimos ecosistemas de bienestar.
en esto, ¿no? Digo, y ahí me parece que hay una apuesta interesante y una posibilidad, digo, porque si se reconfigura el espacio-tiempo, si se reconfiguran los conceptos de productividad y pasamos a un concepto de valor, digo, ¿no? Hay una posibilidad gigante que tenemos en este contexto de poder generar espacios de mayor salud, digo, ¿no? Espacios donde la persona se sienta protagonista de cómo diseña su vida, digo, ¿no? Ya superando el espacio de trabajo. ¿Cómo sos artífice del diseño de tu vida? Digo, en esto, ¿no? Pese a la contracara sería pensar, ¿no? De 9 a 18, de lunes a viernes, en un lugar físico, entrando y saliendo, todos en el mismo tren, todos en el mismo subte, digo. Hay algo ahí que pareciera que no quedó como en otra escena. Lo que vos marcás, Matías, yo creo que es un quiebre en el mundo del trabajo, ¿no? Y hay que poder leerlo y capitalizarlo. No vamos a volver a ninguna parte, porque el lugar donde trabajábamos antes ya no existe más. El contexto donde trabajábamos antes ya no existe más. Y estos 2 años de trabajo en pandemia nos obligaron a ver que es posible interactuar y desarrollar un trabajo desde un enfoque distinto. Nos llevaron a experimentar herramientas que ya existían, pero que no las usábamos porque no las creíamos necesarias. Nos llevaron a llevar agilidad a los procesos organizacionales cuando algunas organizaciones decían antes todavía no es mi momento. Llevaron a explotar la transformación digital con muchos de los elementos que ya existían y que quizás no habíamos podido llevarlos a nuestro metro cuadrado. Entonces hay algo acá que tiene que ver con empezar a maximizar y entender, ¿no?, que esta nueva realidad no tiene vuelta atrás, que hay un quiebre real y que la salud, el bienestar, el talento resiliente, esta capacidad de empezar a identificar cuál es nuestra propuesta de valor, encontrar un propósito de trabajo, arman todo un ecosistema de valores que antes no estaban imperando o al menos no estaban visibles. No nos hacían la pregunta necesaria para empezar a construir organizaciones y diseñar procesos, herramientas desde ese lugar, ¿no? Pareciera que los equipos van a tener que poder diseñar sus propios espacios, sistemas de trabajo, digo, ¿no? Con autonomía, con coraje, con sincronización, digo, ¿no? Y con clara conexión con lo que estamos haciendo. Me parece que lo que no podemos perder es la conexión con aquello en lo que estamos contribuyendo. Y ahí me parece que también hay una agenda que tiene que ver con lo sustentable, con lo sostenible, digo, ¿no? En los espacios en los que estamos, que yo pensaba, digo, ¿no? En la pandemia también cambiaron nuestros hábitos de consumo, cambiaron nuestros hábitos y nuestra atención sobre la alimentación, sobre el ejercicio, sobre los tiempos con los vínculos. Entonces quizás, digo, las organizaciones podrían seguir contribuyendo a que eso sea cada vez mejor, digo, ¿no? Y no ir en un detrimento a la salud definida no solo como ausencia de enfermedad, sino todo lo contrario, cómo aumentamos nuestras propias fortalezas para contextos turbulentos en ese espacio, digo, ¿no? Entonces, ahí me gusta mucho esto, ¿no? Esta mirada optimista y una mirada de esperanza de que vamos hacia un mundo mejor. Sí, y es una mirada en la actualidad, ¿no? Que no espera a que esto suceda en otro momento, en donde la procrastinación del bienestar, la procrastinación de vivir un trabajo satisfactorio para uno, donde uno sienta que puede hacer una contribución real en la organización y en lo que está haciendo, ¿no? Y esto redefine un montón de aspectos, ¿no? Digo, cada vez uno ve más emprendedores, cada vez uno ve personas que cambian más su trabajo por decisión propia, que buscan la industria donde se quieren desarrollar, que buscan aquello que quieren estudiar. Y esto es maravilloso y hay que celebrarlo porque nos habla de empezar a encontrar un sentido, un trabajo con sentido, ¿no? Y ser conscientes de que si el trabajo va a acompañar la vida adulta del hombre, realmente necesita tener un sentido, una causa, un estímulo para poder hacerlo con conciencia. Sí, y yo creo que también, digo, para todos los que nos están viendo en este empleo, digo, ¿no? Esto nos tiene que aumentar nuestras capacidades. Tenemos que poder construir formas nuevas de aprender, formas nuevas de prepararnos para escenarios justamente que son complejos, digo, ¿no? Y que exigen mucho más allá de cumplir con un trabajo formal como en el viejo paradigma.
nos introduce en un mundo de learnability, de aprendizaje del futuro, digo, ¿no? De un constante conexión con esto que vos decías de cuál es el sentido. Entonces no vamos a volver a ninguna parte, Matías, ¿no? Digo, la idea es Nosotros que nos vamos a lo, transformarnos, vamos a experimentar alternativas, vamos a ir en la búsqueda de reorganizar nuestro sistema de trabajo a ver si algo de ese sentido aparece, ¿no? Y nos impacta fuertemente en poder construir una modalidad absolutamente distinta e innovadora. Totalmente, nosotros los invitamos a todos, ¿sí? Primero vamos a agradecer nuevamente este espacio, para nosotros es un placer participar siempre en la universidad, digo, apostamos claramente a los espacios de articulación de educación y trabajo, así que bueno, les invitamos a ir a este viaje, ¿no? Del hacia dónde, ¿no? Y me parece que es una linda pregunta que les vamos a dejar como regalo, así que bueno, muchas gracias, ¿sí? A todos y a todas los que nos están viendo. Muchas Saludos. gracias. Hasta luego.